Sí, aquí sí lo planificamos. Ahorita te prometo que con todo lo de la UES ha sido complicado. Tranqui. Ahí salí agotada y tac. Me avisa Oscar. Cuando quieras, solo que puede. A ver, probando Son 20. micrófonos. Hola. Yo te avisaría porque él me da siempre la señal de corte. Ok. ¿Ya? Listo. Muy buenos días, amables radioescuchas. Bienvenidos a su programa Foco de Ideas en conjunto con Garza Roja Cultural. El día de hoy estábamos sábado 12 de enero arrancando, terminando la semana con las mejores ganas. El día de hoy tenemos la grata invitación y participación de una persona que se nos va a unir a este panel, a este nuevo programa que podríamos decir que es de inteligencia ciudadana, donde queremos plantear nuevas ideas, nuevas soluciones a problemáticas reales que se vienen viviendo en el día a día en la sociedad y que voces comunes, voces con una gran experiencia o que tienen planteamientos bastante importantes, quieren hacer eco para a su vez sean sonadas dentro de lo que sucede o se plantea en nuestro entorno. Bienvenida Irene, ella es estudiante de Ciencias Políticas, la doctora Irene Vélez. La verdad es que es un gusto tenerte aquí y que formes parte ahora del panel de Foco de Ideas. No, Andrés, el gusto es mío, evidentemente. Bueno, por favor, no me digas doctora, la verdad es que yo terminé, por así decirlo, los estudios formales dentro de la universidad, pero me gustó más como me presentaste al principio, como estudiante de Ciencias Políticas. Yo creo que realmente es un tema que no se termina de estudiar, básicamente, y no quiero terminarlo de estudiar. Claro, cuando la gente... O sea, realmente hay algo que siempre te sorprende de las ciencias políticas. Claro, Uno piensa que lo vio todo y de repente... Cuando la gente escucha ciencias políticas, ¿qué es lo que puede, qué puede entender por ello? Mira, es que antes de decirte que estudié ciencias políticas, tengo que decir dónde estudié ciencias políticas. Yo estudié ciencias políticas y relaciones internacionales en la Casa Grande. Y ya desde ahí tengo una desventaja. Pero cuando digo estoy en la Casa Grande, todo el mundo se emociona y piensa que estudié comunicación en la Casa Grande, y piensa que estudié marketing en la Casa Grande, y piensa que estudié de la cultura, que, no sé, no es mucho si nuestros radioescuchas sabrán, pero es una cultura bien fuerte, un estereotipo muy, ¿A ti qué te parece cuando digo, por ejemplo, estudiante de la Casa Grande? ¿Qué se te viene a la cabeza? Tú no estudiaste aquí, pero igual. No estoy aquí, pero el prototipo general que suelo tener de una persona de la Casa Grande es muy perfilado a alguien que le gusta romper esquemas, o alguien que no va de acuerdo, o alguien que va contra corriente. Exacto, ahí está. La verdad es que es un nicho. Yo hice algunos estudios en la Casa Grande, mientras era estudiante de la Casa Grande, sobre la Casa Grande, sobre cómo está ahí el joven progresista, revolucionario, que que está ahí para romper esquemas, básicamente. ¿Y qué te diré? Cuando digo que estudio cuando he dicho que me gradué de la Casa Grande, la gente se emociona porque piensa que entro dentro de este esquema. Y ahí digo, no, yo estudié Ciencias Políticas. Y se pierde el interés un poco en la conversación. Claro, pero ¿crees que esto sea producto de que estudiaste en la Casa Grande o de que por ser jóvenes se da paso a tener estos planteamientos? A ver, primero la Casa Grande se afecta porque uno sí espera encontrarse con la creativa que de repente te va a sacar, no sé, el eslogan del año, o que tuvo las experiencias de Cóndor, que no sé si estás muy familiarizado o no, que básicamente consiste en dormir en la universidad y quedarse hasta las 3 de la mañana sacando la mejor campaña posible. Y ahí son las experiencias que con la persona que estás tratando quiere saber. Eso es el primer paso, pero no, la verdad es cuando dices ciencias políticas, que estudiaste eso, me pasan dos cosas básicamente. Primero es, tres cosas. Primero, un interés, puede ser un interés increíble por cómo sí decidí estudiar eso, básicamente. O sea, como que al principio no lo entienden y es una especie de interés y casi admiración, lo cual no termino de entender, básicamente, ¿no? O sí entiendo de dónde viene. Dos, me preguntan cuándo voy a tener un cargo público y que si me voy a acordar de ellos cuando esté ahí. Correcto. Exacto, eso de ahí siempre está a la orden del día. Una vez me preguntaron si iba a hacer cédulas, no me preguntes por qué, ahí casi dijo la carrera. Y la otra, que sí te dan bastante, es que te preguntan, ¿y qué haces con eso? Entonces, yo ahorita estoy metido un poco en el mundo universitario, y sí te tengo que decir, y también estoy un poco en el mundo educacional, como que de chicos de 15, 16, 17 años, no, 18 más que nada. Y la pregunta hoy día de los jóvenes cuando estudian algo es, ¿de qué me va a servir?
Correcto. O sea, básicamente es la utilidad al estudio, que está muy bien en general, o sea, realmente es otra mentalidad. Los que vienen nos van a dejar a ti y a mí sin trabajo, Andrés, te lo digo desde ahorita, o sea, realmente son unos monstruos, vienen preparadísimos no hay como, no hay nada que hacer, o sea, 5 años, a mí lo que me gusta es que, claro, a mí lo que me gusta mucho de las nuevas generaciones es que empiezan a despertar ese sentido de cuestionamiento que considero no existía o no se daba paso generalmente en las generaciones anteriores. Correcto, o sea, por ejemplo, yo no sé, yo cuando era estudiante básicamente de colegio, a ver, no tenía la figura de la autoridad de profesor que tenían mis padres, probablemente, pero todavía eran la autoridad en el sentido de lo que decían era. ¿Por qué? Porque si yo no sabía realmente, si yo dudaba de lo que se me está diciendo era o no era, básicamente tenía que llegar a mi casa, abrir internet, conectarme a internet, porque tenía que poner la clave y no sé qué vaina. Abrir el teléfono, si alguien me hacía nalgaza al teléfono, me desconectaba. Tenía tiempo limitado en internet, así que tenía mejores cosas que hacer que buscar si la profesora estaba bien o mal, como saben, Messenger. Pero ahora ya no. Ahora el desafío está en la clase, porque mientras das la clase y de repente a alguien le suena que no es, puedo utilizar el celular a buscar qué es lo que está pasando. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, y la verdad es, en un momento, es que tu estudiante ya sabe que para tú darle información puede buscar perfectamente eso en Wikipedia, puede buscar perfectamente eso en internet y toda la manera. Entonces, de ti te exigen más. Te exigen que le enseñes una habilidad, que le enseñes, por ejemplo, a cómo utilizar esta información, que le enseñes a lo que quieras casi, pero no te puedes convertir tú en un dador de información, ¿ok? Claro. Y retomando la pregunta que te hice al principio, aunque bueno, es compleja, pero se lo puede generalizar y matizar un poco. Cuando hablamos de ciencias políticas, ¿qué podemos entender por ello? ¿Qué podemos entender por ciencias políticas? Mira, como ciencia social, ¿qué es? Es que tú y yo vamos a estar en un profundo desacuerdo en esto de aquí. El concepto que más me gusta a mí ya como ciencias políticas en sí es el estudio de lo público, ¿ya? Porque, por ejemplo, mi vida privada muchas veces no creó la necesidad de ciencias políticas, sino los espacios públicos y los debates públicos. Básicamente es lo que para mí crea, bueno, no para mí, sino de de los autores que hizo, fue el concepto que más me llegó. Básicamente un concepto claro, entiende de dónde parte, básicamente, y creo que ahí nos vamos desenvolviendo siempre en ese punto, básicamente. Tú lo conoces más que yo, tal vez tú lo has vivido más que yo. Y ahora que entendemos, a partir de eso, podemos entender mucho por ciencia política y podemos entenderlo desde 2 puntos de vista diferentes. Primero, como gestión política, que es donde nadie te quita el título a ti, como gestión política, como conexión con, básicamente como servicio, o ahí viene mi parte. Yo creo que el día de hoy, esto es un análisis muy personal, corremos el riesgo que la ciencia política se convierta en un nombre que realmente en el fondo significa comunicación política. Ya, yo creo que se ha visto reducido a eso. Ajá, que todavía no va a cambiar, todavía no cambia el nombre, pero yo siento que cada vez más se están acercando peligrosamente, cada vez son sinónimos, básicamente. Estamos en una época donde si no comunicas, no eres, básicamente. Si no comunicas y no tienes visibilidad, no existes. Siempre ha sido así, pero ahora creo que estamos viviendo en un momento más, bueno, todas las generaciones dicen que como nunca ese es el momento, pero realmente esta vez yo sí digo, estamos en un momento más crítico de costumbre, y yo sí lo veo eso, y me encanta la comunicación política. Estimados, estoy en una radio hablando de política, así que entenderán que realmente es mi fuerte. Me encanta la estrategia política, comunicacional y demás, pero sí lo veo como un peligro, que cada vez más se reduzca toda esta ciencia a simplemente poderlo decir de una manera. Claro, inclusive yo creo que también se denomina irresponsablemente por parte de ciertos gremios o partidos políticos, personas que pertenecen a ciertos partidos políticos, usan la palabra indiscriminadamente, y es más, llega un punto que está prostituida donde llega a tener incluso una connotación peyorativa. Tú escuchas política y está relacionado, vinculado directamente a corrupción, a Por supuesto, o sea, por ejemplo, si tú revisas un poco tiene que ser muy valiente el candidato, muy valiente la persona con mucho capital político, con una imagen muy
difícil de derribar, casi que te puedo decir yo soy político, o sea, mira, yo decirlo sin ser nada, y solamente poniéndome como ejemplo, digo no quiero decirlo, ¿ya? Si no, si tú oyes perfectamente, yo quiero entrar al servicio público, yo quiero entrar a, yo soy un buen administrador, yo soy un buen gestionador, yo soy un buen... Pero la palabra política cada vez está menos utilizada, de hecho tú utilizas ya sustitutos como gobernanza, Claro. utilizas sustitutos como, yo qué sabré, bueno, tú sabes más que yo, por ejemplo, gestión y demás, manejo de recursos, poco más. Pero la palabra política, o yo quiero ser político, yo creo que es como si tú un día, bueno, te repito, tú lo sabrás más que yo, si un día le dices a tus padres, bueno, yo quiero ser político, yo creo que lloran. O sea, no es algo que un padre quiera ver a su hijo convertido en, casi, sino es que, bueno, ya le tocó al chico, poco más. Que fue parecido cuando yo les dije, yo quiero estudiar ciencias políticas. O sea, fue, ¿qué quieres hacer? O sea, básicamente todo lo que te puedas imaginar que vino después. Sí, Claro. sí, ya tiene Claro. una Y ahí yo digo, siendo la misma línea, es que es cuestión de también romper paradigmas, ¿no? Por el tema del político, no necesariamente tienes que estar involucrado dentro de la administración pública, que son dos cosas diferentes. Y eso es lo que, hay un concepto interesante, que lo habrás estudiado también, Max Weber, te lo comento que es uno de mis escritores favoritos. Yeah, sí. Y hay una denominación, o hay un concepto de política que tiene que me parece bastante interesante, donde denomina que la política no es más que el impacto que tiene una decisión, un conjunto de decisiones tomadas por una o varias personas en una zona determinada o en el conjunto de la sociedad. Y cuando hablamos de política en este sentido, nosotros hablamos de que lo puede hacer una persona que hace radio, pero también una persona que está en una plaza tratando de crear vínculos ciudadanos. Por supuesto, a ver, hay un concepto, cuando tú estudias moralidad, básicamente la moral en sí, perdón que me vaya un poco por estos temas, ya imagino que perdimos 10 radio oyentes, pero cuando hablas de moralidad, hay un concepto que decía, tú no puedes hacer un acto amoral, puedes hacer un acto moral o inmoral. ¿Por qué? Porque la moralidad son como que las reglas básicamente que nos rigen como sociedad, entonces tú puedes aceptarlas o puedes ir en contra de ellas, pero no puedes tener un acto neutral, por así decirlo. Correcto. O sea, estás condenado a ser libre, casi. Ya. Haciendo palabras famosas como si fueran mías. Pero la cosa es que no existe el concepto de amoralidad, sino que inmoralidad o moralidad. Como lo apolítico también, que me parece un... Y ahí te voy a decir, yo no creo que existe el concepto de la palabra apolítico, yo soy muy aristotélica en en ese aspecto. Todos estamos involucrados en la política. Totalmente. Todos, ya sea porque, es más, decidir no estar en la política es un acto completamente político. Es un acto de decir rechazo este sistema, básicamente. Pero al final del día, te guste o no, la política toca a tu puerta. Ya sea en el momento de que tienes que pagar los impuestos, Eso es tu derecho al o voto. ya sea que tienes tu derecho al voto, o cuando quieras anular el voto, o como lo quieras poner. Realmente la política al final del día no te dejes escapar de ella. Sí. Pero, ¿y qué, bueno, tu opinión al respecto sobre el rol que ha desempeñado? Porque muchos jóvenes, el rol, bueno, siendo más concreto, el rol que ha tenido la política dentro del juego de los jóvenes, ¿no? Que mucha gente ahorita es yo creo que el eslogan mediático, ¿no? Que de ciertos partidos, concretamente, ¿no? Que tienen que dedicarse o tienen que ser parte de la política, o tienen que hacer política, o tomar un rol más protagonista dentro de la política. ¿Crees que los jóvenes seriamente están rechazando a no ser protagonistas, o son simples eslóganes que la gente que los dice no han tenido la responsabilidad de poder analizarlo seriamente y poder transmitir el mensaje de una manera diferente? Andrés, la verdad es que yo no quisiera ser tu invitada, me quedo como panelista, porque esas preguntas no sé ni por dónde empezar a responderlas. A ver, reformúlamelo, por favor. A ver, hay mucha gente actualmente que en muchas ocasiones, en el día de hoy, donde hablamos mucho de que los jóvenes tienen que ocupar un rol dentro de la política. Correcto. O los jóvenes tienen que ser partícipes de la política, o que son aquellos los valientes que forman parte de la política. ¿Tú crees que seriamente los jóvenes actualmente no juegan un rol fundamental o no están abocados a ser parte del juego político en el Ecuador? ¿O contrario a eso, le tienen miedo a ser parte de? Ya,
Bueno, vamos a ver quién está de acuerdo conmigo y quién no. La próxima hacemos un sondeo para ver quién está de acuerdo contigo. Exacto, vamos a ver. Pero bueno, no. Hay que ver qué ramas, si no escuchan los jóvenes primero, ya a ver. Número uno, yo creo que este enfoque de llamar a los jóvenes a hacer política por parte de cualquier partido tradicional, tal vez un poco ya instaurado, una institución, sí, puede ser que ciertos quieran llamar a la juventud. Pero si quieren llamar a la juventud pasa por dos cosas, porque somos desde mi perspectiva evidentemente, un poco maquiavélica, porque somos un segmento interesante que no pueden perder como voto, por así decirlo, entonces obviamente tienen que llamarlo básicamente, y somos un voto muy obtenible porque no somos un voto duro, por así decirlo, o sea, no es que siempre hemos votado por las 6, en lo absoluto, recién nos estamos descubriendo cómo, entonces tienen que llamarnos a nosotros. Eso te digo número uno. Entonces yo creo que muchos mensajes están dirigidos a sean parte de, porque tienen que captarnos, básicamente. Tienen que captar también figuras, porque la manera de llegar a los jóvenes, básicamente, evidentemente es a través de un joven por cuestiones de comunicacionalmente empáticas. Así que sí desconfío un poco de jóvenes, métanse en la política, siento que es básicamente un guiño electoral. Y una vez que se terminen las elecciones, quiero ver cuántos jóvenes realmente llegan a un puesto público o a un puesto dentro del gobierno. Así que por ahí empieza mi respuesta. Sin embargo, sobre el joven y que quiera participar o no en política, creo que no es tanto del joven, sino que básicamente estos son los años en los que uno decide cómo va a ser el futuro después, básicamente. O sea, no es que uno a los 40 uno dice, bueno, ahora sí me voy a dedicar a ver cómo va, ya dediqué mi vida, son 3 o 4 los elegidos, yo tengo la suerte de poder estar con tal vez uno aquí, pero sí es difícil pedirle a una persona que deja tus proyectos de vida, especialmente en un medio donde te exige tanto tener estabilidad, tener proyección, tener, por ejemplo, ¿qué vas a hacer con tu vida? Entonces, sí es un sacrificio más o menos que le pides a alguien. Sin embargo, al final del día, y para colmo en una rama que no es que no solo no te ofrece estabilidad como, porque, a ver, vivimos en un régimen democrático y cada 4 años tú sabes, como que puede cambiar la jugada. Era una cosa que está tan... ¿Cuál era tu autor favorito? Max Weber. ¿Qué es lo que dice de que entrar a la política es hacer un pacto con quién? ¿Con el Estado? ¿Con quién? No, con el diablo, dice. ¿Max Weber? Estoy 85% segura. Aprender algo nuevo entonces el día de hoy. Pero diciéndote básicamente que no seas ingenuo. O sea, no es que te dice como que estás entrando al infierno, sino que te dice, cuidado, básicamente. Entonces, sí, para colmo tienes a Max Weber que te dice algo así, que es el más bueno de los buenos, imagínate la imagen que realmente tendrá. Entonces, sin embargo, no hay que perder las esperanzas, casi. Yo creo que al final del día, perdón esta expresión muy española, la cabra tira al monte. O sea, quien tiene el bicho, tiene el bicho y no hay cómo apagárselo. ¿Qué es lo que demanda actualmente la sociedad como tal de un político? De un político, uy, Dios mío, qué complicada esa pregunta. Repito, me quedo como tu panelista. Mira, yo creo que un político... Yendo a la hora. A la hora, te voy a decir, creo que una opinión más global sobre lo que se espera el día de hoy, los jóvenes en general, de un político. Vamos a ver si también le aplica, si tú crees que le aplica o no a Ecuador, ¿ya? Los jóvenes esperan encontrar en un político un líder, básicamente. O sea, sí necesitan encontrar una figura un poco, mística, por así decirlo, como que por encima de, porque sí les gusta sentir que hay un capitán, básicamente, como que alguien que está teniendo cierta dirección de, alguien que puedan como que decir, este es el que está dirigiendo el país mientras yo me encargo de mis cosas, casi. Número uno, entonces si quieres ver a alguien arriba, con visión y demás, pero al mismo tiempo, y eso es interesante, queremos acordarnos de que el político es humano, básicamente, y de repente nos encanta ver, muy de vez en cuando, que hagan algo en redes sociales que es típicamente nuestro, básicamente. Así me explico, una foto con... Y si tú ves las estrategias comunicacionales de los últimos presidentes o alcaldes, incluso que se lanzan esto aquí, tratan de mostrar de este lado más humano. Por ahí, aquí en Latinoamérica el boom fue Macri, básicamente que sale con su hijo afeitándose un poco más. Entonces, creo que le estamos exigiendo el día de hoy a un político seguir con el cargo político y como autoridad, y al mismo tiempo le pedimos que de vez en cuando esté con nosotros y nos demuestre que es mortal como el resto. Claro, eso te iba a comentar.
precisamente por el tema de la docencia, Pues, cuando tú ahora estás con tus alumnos, ¿qué es lo que más te demandan cuando estás en tus clases? mira, con mis alumnos lo que más me mandan. ¿Cuáles son sus sugerencias, sus A quejas? ver, yo ahorita pasé de estar dando clases en general a estudiantes de sexto curso, básicamente, a universitarios. Yo no podría pensar que el salto no es tan grande, no es que pasé de párvulos a universitarios. Y son gente que se quiere comer el mundo. Exacto, sino que bueno. Y lo que sí te puedo decir es que si bien lo que te dije es cierto, ya yo no sé cómo hace una persona un poco mayor, acostumbrada a otro tipo de enseñanzas que de repente han tenido estas nuevas generaciones, porque es difícil, el nivel de demanda es difícil. La universidad no solamente es difícil, sino que el nivel de exigencia a uno es alto. ¿En qué sentido? Están tan enfocados en qué les va a ser útil, en qué les va a servir, y en que no me tienes que enseñar algo más de lo que yo puedo investigar, porque si no estuviera pagando yo esta matrícula, ni nada por el estilo, que cada vez tienes que subirle más y más y más al nivel. Y creo yo que para los jóvenes, a mí me encanta en lo personal, que ya no te exigen conocimiento, porque te dicen nadie me va a sacar un examen para que yo responda cuáles son las estrategias comunicacionales o cuáles son los... No, nadie. Te exigen que les enseñes habilidades. Y eso es muy importante. Y creo que ahí ese vuelco es el que tenemos que dar. Sí, estamos conversando con Irene Vélez, panelista de esta nueva radio. Un gusto tenerla aquí. Seguimos conversando con ella. Bueno, diría hoy el tema sería... Una conversación entre amigos. Una conversación entre amigos dentro de Foco de Ideas. Irene, ¿cuáles son los espacios que tú consideras que se siguen abriendo el día de hoy a gente que esté interesada en involucrarse dentro de la política? Espacios para ser parte de la política. Hablando a nivel general, ¿no? Como partidos políticos dentro de la estructura de gobierno. Yo creo que entrar al gobierno cada vez es más complicado. Para jóvenes sin contacto ni padrinazgo político, que en sí, por su forma de ser, rechazan eso, porque todavía la vida no les ha enseñado, que todavía mantienen una especie de ideal. Entonces creo yo que los espacios que se dan es básicamente un espacio de gestión política, un espacio de comunidad. O sea, yo creo que se empieza a trabajar, creo que los jóvenes tienen más espacio desde las bases, empezando a hacer el trabajo y ahí irse dándose como que nuevos espacios y conociéndose. Claro. Yo lo conversaba con alguien y me resultó bastante interesante en la manera de que uno hacer política, y mucha gente me lo comentaba, que es el enfoque social, y eso lo quería plantear contigo. Enfoque social. Porque mucha gente, cuando escucha de la manera en la cual se hace política, la primera idea que se le viene a la cabeza es formar parte de una estructura de partido, el ir ocupando, realizando cierto tipo de gestos que pueden ser positivos, y esto lo hago para, en una hora determinada, poder ocupar algún escaño o algún título o algún curul dentro de, no diría yo, no tanto curul, sino un cargo de elección popular. Esa es la palabra. Claro. Pero está por otro lado el enfoque que es más complejo, creería yo, y más difícil, que es el hacer política de base, política conectada desde lo social. Correcto. Yo creo que cada vez más, bueno, esto es lo que tal vez yo también respondiendo a lo que quiero yo de una sociedad y lo que quiero yo de la política, por así decirlo, yo creo que cada vez vamos a tener, se están creando las condiciones para que quien haya hecho trabajo de base termine como que teniendo mayor como que futuro político. Irene, vamos a un pequeño espacio comercial y ya regresamos en un momento. Están ustedes escuchando Foco de Ideas en conjunto con nuestra panelista Irene Vélez. Volvemos un rato, no se despeguen. ¿Qué tal? Súper bien, según yo, ¿no? Sí, no, está chévere. Ya podemos arrancar en cualquier momento, él lo edita. Así que, ya. Pero déjame pensar, podemos seguir retomando la pregunta que te hice y después vamos conversando. Sí. Ya. Hoy día es conversación entre amigos. Correcto. Buenos días, amables radioescuchas. Regresamos y seguimos aquí en su programa Foco de Ideas en conjunto con Garza Roja Cultural. Estamos aquí en una conversación entre amigos con nuestra futura panelista Irene. Yo pensé que ella era actual, perdón. Bueno, perdón, me rectifico, con nuestra actual panelista Irene Vélez. Ella es estudiante en Ciencias Políticas y estamos tocando temas de coyuntura actualmente. Irene, hablábamos anteriormente sobre la manera en la cual tú te puedes involucrar y hacer política. Correcto. Y hablamos del tema de las bases. ¿Qué tan importante suele ser este aspecto?
Mira, esto puede ser que estén de acuerdo conmigo o no, pero esto es la manera en la que yo lo puedo leer. A ver, no estoy metiendo yo ahorita en muchos temas políticos, voy a decir nombres que me van a querer matar porque el día que digo quién sabe cuánto, o sea, como te dije antes, no sé, yo No creo hay que problema, yo creo que al final del día creo que vamos a perder más radioescuchas que lo que vamos a ganar. Lo bonito de este Piensa espacio entre bien. todo es manejar todo de una manera libre, pero dentro de un marco de respeto. Estaba en clase y les cuento no solo lo que yo pienso, sino lo que muchos de mis estudiantes estaban pensando en mi clase de desarrollo del pensamiento político. Y estábamos estudiando un poco el fenómeno Rafael Correa en sí, ¿de acuerdo? Y cuando él se lanza a presidencia, básicamente en el 2006, no es que se lanza como alguien que tiene mucha base, o algo por el estilo, sino que se lanza como un soñador, outsider completamente, que comunicacionalmente y coyunturalmente era dado el momento para que él llegara. Y eso es lo que pasa con el outsider, cuando ya estás cansado del sistema, está colapsado, viene el Mesías, básicamente que es alguien de afuera. ¿Cuál es el problema con eso? Si bien él ganó base después, él se convirtió en un símbolo y se convirtió en un discurso, básicamente. Y como lo que yo veo, básicamente, mi análisis y el de los estudiantes en general, fue que él no se pudo despegar de este discurso ni nada por el estilo porque no tenía más que eso. ¿Ya? O sea, él lo amaron por lo que simbolizaba y por lo que decía y por lo que la gente entendió que era, porque así él entra básicamente y con esa imagen se queda y se ve atrapado dentro de este discurso, ¿ya? Y ese es el problema, lindísimo, básicamente es un acceso directo, es un golden pass ticket casi a un cargo público o a un puesto de relevancia, pero el problema es que entraste de forma muy abrupta. Correcto. Y no tienes realmente base para poder mantenerte y tienes que quedarte ahí en ese símbolo siempre. Siempre. Y en un momento que ya eso se desgasta. Esa fue nuestra apreciación. Ahora, bases es mucho más lento el proceso. Y es muy complejo. Y es muy complejo. Y es sudor de la frente y es también ser inteligente porque tienes que hacer trabajo en bases, pero también tienes que entender que tiene que comunicarse ese trabajo en bases y demás. Pero vas construyendo, te van apoyando no por lo que representas, sino por todo lo que has hecho. Básicamente, tienes al final del día más movimiento como que de acción. Claro, al fin y al cabo terminas conociendo de manera más real y más directa cuál es la realidad que está pasando dentro del ámbito de tus votantes. Y algo más que me parece muy interesante es que, bueno, uno piensa al final del día que la historia es independiente y que su país es independiente, pero si te pones a pensar, hemos seguido el ejemplo europeo toda la vida, casi realmente. Y lo que está pasando en Europa son fenómenos que uno sí los ve como proyección hasta cierto punto. Y los partidos nuevos que se han dado han sido formados por gente muy joven, básicamente. Tal vez nos guste o no nos guste, pero tenemos el caso de Pablo Iglesias con Podemos. Ok, tal vez no es el mejor ejemplo, pero tienes ahí Rivera. Exacto, ahí va. Tienes ahí a un joven, básicamente, o alguien que de repente se metió a la política y dijo, listo, tiene que haber un cambio, básicamente. Y fue la opción por... Tienes a Albert Rivera, que era su opuesto, pero también, o sea, es una irrupción al sistema político, que no necesitaron haberse metido o haber hecho un matrimonio con partidos tradicionales, sino que dijeron, venimos acá a romper incluso el bipartidismo. Y son ellos la cabeza, porque es a ellos quien quieren ver. No quieren ver a alguien que esté casado con porque pierdes, o sea, tu carta, básicamente, lo que juega a tu favor siendo joven, que es verdad, no tienes tal vez todo el padrinazgo político, es que eres lo que la gente quiere, que es un aire nuevo. Siempre la gente quiere un aire nuevo porque en algún momento el sistema empieza a colapsar y te cansas de los anteriores. Entonces... O sea, ¿crees que en alguna medida futuro lo que llamamos nosotros los partidos políticos va a ser algo totalmente efímero? Porque hablando de eso, del tema de que la gente quiere un constante cambio, de que la gente quiere renovación, sí, yo creo que algo que se vaya dando. Lo que pasa es que nosotros, a ver, todo caduca, solamente que nosotros vivimos en un tiempo donde el Imperio Romano cayó, básicamente, solamente que se demoró tanto, básicamente, que quienes que se pensaba en un momento que era eterno. Ya, pero bueno, terminando del ejemplo, por ejemplo, en Francia también, Macron y toda la vaina, en Marche, no quiero pronunciarlo ni nada por el estilo, pero es verdad, son fenómenos en los que cada vez más se va tomando la batuta. Sin embargo, si es un cambio que antes quienes formaban los partidos, si eran personas mayores de experiencia
Estaba monopolizado. Exacto, estaba monopolizado y esta vez se rompió. Es impresionante, o sea, quienes eran los fundadores del partido antiguo republicano, de los Tories, de lo que tú quieras, de aquí, el primer partido liberal del Ecuador y demás, siempre va a ser personas que tú ves un cuadro que tú dices, Dios mío, 1800 cuántos, casi. Ahora no. Acuarela. Exacto, casi. Ahora no. Ahora como que yo veo que ya no es un monopolio, sino que cada vez, y no fue algo que nos regalaron, sino que fue algo que exigimos. Pero ¿qué impacto dentro de tu punto de vista tuvo el juego de las redes sociales en todo este cambio, todo este juego que se viene? Fundamental, y te voy a explicar por qué. No solamente porque es la nueva forma de comunicar ni nada, sino porque creamos un universo entre nosotros. ¿Te has visto Andrés López alguna vez? Ya, Andrés López, que pelota de letras, querido escucha, describe muy bien cuáles son las generaciones, ¿de acuerdo? La Y, la X, para colmo él era, primero, excelente con el humor, dos, sociólogo. Entonces lo que él dice, uno se ve reflejado. No sabía que era sociólogo. Claro, yo dice toda la investigación de él. Yeah. Sociólogo, porque dije, wow, o sea, el nivel de detalle de lo que él ha encontrado no es tan fácil llegar, porque uno se ve reflejado. Cada generación, yo vi con 3 generaciones eso de ahí, y cada generación lloraba más en su generación que la siguiente. No se sentía identificado. Por favor, si se acuerda de algo de esta conversación, mire ese pelota de letras. Bueno, y cuando describen nuestra generación Y, tenemos un mundo aparte y nadie sabe qué es. ¿Qué quiere decir esto aquí? Tenemos un lenguaje aparte. No es una como que, según parece, no nos hemos comunicado mucho con las generaciones anteriores, porque tenemos un mundo aparte y nadie sabe qué es. Y son las redes sociales, básicamente. Nosotros hicimos una especie de lenguaje, codificación entre nosotros, que imagino que sí, eso hace casi todos los jóvenes, porque así pasa, pero esta vez fue masivo todavía, porque tenemos una comunicación masiva. Entonces, dejamos excluidos a los otros, sí, y los otros tuvieron que emigrar y tratar de entender después más o menos cómo se desenvolvía el juego, pero ya era muy tarde, como que sí, entraron, ya están ahí, perfecto, pero hubo un momento en que básicamente esto permitió conectar con un electorado, básicamente con los jóvenes, de una forma en la que tuvimos como que la exclusividad por un momento. Sí, y me parece interesante porque va de la mano y es el sentimiento generalizado dentro de todas las ramas, ¿no? La otra vez conversando con un amigo que está muy enfocado en el tema musical, me comentaba lo mismo y me decía, mira, en los años 60, 70, donde solo aquel que tenía dinero para poder costearse una grabación de un disco o podía tener los medios para que sus canciones sean reproducidas en la radio, ya no pasa el día de hoy. Llegamos a democratizar tanto la manera en la cual se transmite el conocimiento, se transmite la manera en la cual nosotros queremos dar a conocer nuestras ideas, que es mucho más práctico el que la otra persona que está del otro lado de la mesa lo pueda receptar y lo pueda ya analizar de una manera diferente. Totalmente. O sea, ya no es esa parcialización que había antes y que nos querían contar las cosas solo de una manera. De una manera. Lo que sí voy a decir es que aquí sí sale la conservadora que tengo en mí, la que le gusta estudiar filosofía y las ideas un poco más como que duren un poco más y no son tan rápidas como las que tenemos ahora. Es que yo creo que se comparten muchas ideas, se comparten opiniones, se comparten, bueno, lo que queramos y me encanta. Pero yo creo que hay que tener un poquitito de cuidado con la palabra como en general que se comparte conocimiento, porque eso sí creo que tiene que haber un proceso de análisis, interiorización, o sea, al final del día uno también se puede exponer a ideas que no es que te estoy diciendo que son, no quiero utilizar la palabra malas o algo por el estilo, pero a ver, ISIS, no un grupo terrorista utiliza las redes sociales para captar a sus personas igual, entonces sí, es verdad, yo sé que las generaciones un poco más de atrás pueden ver las redes sociales como el peligro, a ver, lo ven como el peligro y al mismo tiempo lo adoran, o sea, no, hasta mi mamá pasa pegada al internet todo el día. No, exacto. Todavía no, pero igual, una vez que pasan pegados todo el día, uno sabe que no son nativos. Así que, o sea, hay algo que uno dice como que no todavía... soy parte de. Exacto, todavía no es parte de, no termina de entender la dinámica. Eso todavía nos pertenece. Pero, ¿qué te diré? Sí, o sea, hay como que tienes que... Lo bonito de las redes sociales, a cierto punto, aparte de todo lo que se puede compartir y democratizar, es ver el debate. ¿Ya? Y me encanta ver el debate y ver qué es lo que... Para al final del día construir a partir de eso. Por eso hay que tener cierto
cuidado en el proceso de con qué te quedas al final del día para ti. Sí, hablando del tema del cuestionamiento y ya llevando el tema puntualmente a Guayaquil, cuando nosotros hablamos de la manera y lo que hemos comentado anteriormente sobre cómo se hace política, el desempeño que han tenido los partidos políticos y demás, ¿cómo consideras cuál crees que ha sido el rol de la ciudadanía en torno ahora a tener planteamientos frente a problemáticas que salen en la ciudad? Dios mío. Con respecto a temas colectivos, ciudadanos, la gente, ¿tú crees que está actualmente poniéndose la camiseta, como diría yo, para plantear un cambio que salga desde la ciudadanía? Porque yo la verdad es que he leído bien algunas soluciones interesantes que se han dado en algunos lugares. ¿Sabes qué? Creo, no sé si puede ser, por ejemplo, en general, de que sea para la ciudadanía ocurre tal cosa y la gente se indigna y comparte y de repente obligan a que exista una solución. Puede ser, o sea, sí lo veo, sí, veo más casos como que de medios excepcionales que sean la norma. No te estoy diciendo que no estamos yendo eso de ahí, pero lo que yo veo bastante es que se han unido minorías, básicamente, que de repente cada uno luchaba. Entonces, tal vez no como impacto ciudadano, pero como cada uno luchaba por su causa y de repente todos se dieron cuenta que estaban en la misma bandera. Entonces, más que temas de solucionemos tal proyecto o tal cosa en específico porque nos falta agua potable o algo por el estilo y no puede ser esto posible, veo más lucha por las mujeres, lucha por el feminismo, lucha por el derecho de las minorías y demás. Un poquito más abstracto, tal vez, porque a la gente le encanta ser gallito de pelea en ese sentido, pero que sí está teniendo impacto en la manera en la que pensamos en el día de hoy y nos desenvolvemos. O sea, no podemos disminuir ese impacto tal vez porque no se ve o algo así, o que no sea tan visible, no sea una obra pública además, pero sí en la manera de relacionarnos y pensar realmente. Sí, claro, sobre todo porque muchas son las ideas, muchos son los planteamientos que tienen las personas, pero y lo conversaba también y me decía, mira, a veces noto que el guayaquileño es un poco individualista en este sentido. Completamente, yo creo que esto nos ha permitido un sentido de como que, no solo yo pensaba así, básicamente, o sea, tú ves que cada vez se va armando una red y una comunidad más fuerte de, por ejemplo, estamos juntos bajo esta misma bandera y se van armando proyectos bajo esa bandera, por ejemplo, el espacio que le están dando a las mujeres en literatura aquí en Guayaquil es impresionante, o sea, realmente cada vez hay más conversatorios, se presentan libros, talleres de escritura y... ¿Son mujeres que ya son autoras de libros o qué consiste? Autoras de libros, pero la verdad es que ni siquiera quiero decir los nombres porque ahora son top, han estado en el ranking 10 de ¿cómo se llama? Del New York Times, sí, y creo que María Fernanda... Mira, no quiero hacer, de verdad es que no puedo creer que no tenga los nombres, soy muy mala con los nombres en general, a mi defensa. Pero se van construyendo espacios de que tal vez hace unos años ellos no hubieran tenido el respaldo de la ciudadanía de poder decir apreciamos su talento, básicamente. Y... Ampuero y Alepas, me olvidé el nombre. Y es interesante porque en eso que planteabas, también hay otros postulados que se van dando, como por ejemplo, lo conversaba con algunos arquitectos urbanistas, también lo conversamos entre micrófonos, algo que la gente cree mucho en la recuperación del centro de la ciudad, o sea, el crear vínculos ciudadanos que al momento o al día de hoy se ha perdido y que muchas personas suelen pensar o dicen, mira, eso ya le corresponde al municipio o le corresponde a las autoridades competentes, y hay otras personas más proactivas o que tienen un rol mucho más activo, valga la redundancia, dicen, mira, desde nuestra perspectiva como ciudadanos, nuestro enfoque como peatones, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para cambiar esta realidad que se nos está presentando? El recuperar ese sentimiento también de centro que existía antes y ahora no se prende, esa migración que ha habido afuera de la ciudad de Guayaquil. Correcto, o sea, sí creo que las redes sociales le han dado la oportunidad a la persona, y ya no es un ciudadano común, sino que sea un usuario, casi claro, que sea protagonista de su propia historia. Al menos sabe que puede generar y puede hacer un cambio, básicamente. Puede ser un agente de cambio, ya no es cuestión de solamente esperar, sino que ya puede organizarse y exigir, básicamente. Sí creo que lo ha puesto como, se siente que está bajo el foco también.
Porque al final de eso, tener 1500 followers o 2000 followers, tienes seguidores. O sea, cuando tienes la palabra seguidores, es que tienes gente que si tú le pides algo, la redundancia te va a seguir. O sea, es un concepto fuerte que te empodera como persona, básicamente. Followers en general, la palabra seguidores es fuerte. Forma parte de tu vida. Exacto, forma parte de... Tienes gente que te está escuchando, que te está siguiendo y que probablemente que si tú le pides hagamos tal cosa, te va a seguir, valga la redundancia. Sí, sí, y es ya más... Ya no eres uno más, ya claro. tienes una especie de nicho. Y al fin y al cabo, eso que... Soldados. Seguidores. Y eso, ¿hasta qué punto puede tener una incidencia cuando hablamos de partidos políticos? ¿Tú crees que en esta vía las personas o los seguidores que puedes tener en redes sociales, no conozco mucho el tema de comunicación política, terminan confirmando el discurso que tú vienes manteniendo? Repíteme la pregunta. A ver, hablando tema de redes sociales y de comunicación política, el nivel de seguidores que tú llegas a tener dentro de una cuenta, hablando de, por decirlo así, de algún líder político, Guillermo Lasso, de Jaime Nebot, entre otros, este nivel de seguidores que tienen viene a reafirmar las convicciones que puede tener o las propuestas que puede llegar a concretar este candidato en sí. No sé, la verdad es que no sé qué decirte. Yo veo como que en las redes sociales... Bueno, al fin y al cabo, no sé, la gente que sigue a alguien tampoco es que hay ese nivel no de hay vínculo. ese nivel de vínculo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay un nivel de vínculo cuando tú, por ejemplo, sigues a alguien porque ese alguien es producto de una conversación diaria y una dinámica diaria del medio. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, yo tal vez tengo más fidelidad, como por ejemplo con alguien que yo respeto porque siento que ha crecido en ese ambiente y se ha dado a conocer en ese ambiente, por ejemplo, perdón, ha utilizado por ejemplo las redes para crecer como artista o crecer como músico o demás, por ejemplo, algunas amigas mías, que digo, wow, ya, o sea, es una activista, pero un político siempre lo ves como alguien que vino de afuera a tratar de capitalizar eso. Yo creo que esa imagen es muy importante. Entonces al final del día tú sabes que está utilizando ese medio como un medio para, y no como lo que nosotros lo entendemos, que es realmente un espacio de donde tú terminas dando tus preocupaciones genuinas, básicamente. Claro. Entonces sí lo ves como alguien que vino a aprovecharse de. Entonces, y uno al final del día, los seguidores o algo así, pues es como un dato un poquito más técnico. Los seguidores no es lo que tú tienes que aspirar, porque yo puedo seguir tanto a mi candidato, porque ya lo estoy siguiendo, como al contrario para ver qué es lo que están posteando. Básicamente eso no dice nada. Esto es un aspecto bien técnico, no es tanto la cantidad de seguidores, sino que es más que nada la cantidad del mensaje compartido. O sea, exacto, o sea, cuántas personas lo que tú pusiste quisieron compartirlo. Eso me parece que es una medición más interesante. No, y sabes que el alcance de tu mensaje. Y hablando de temas de redes sociales, algo que lo analizaba y me preocupaba bastante, esta generación, yo lo comentaba, de especie de burbujas culturales que se podían hacer, donde nosotros ya hemos perdido esa sensibilidad del poder escuchar a la otra persona los planteamientos que se podían realizar o que se solían postular. Y en ese sentido, nos hemos una especie de aislado y nos hemos dividido en subgrupos. O sea, tenemos a la gente que comulga con X, el otro grupo con Y. Y al fin y al cabo no hay espacios de consenso. Es difícil no tener el consenso, porque claro, si tú quieres unir a un grupo, básicamente, quieres ser parte de esto aquí, lo que tú dices, se arman subgrupos, te construyes a partir de lo que tienen en común frente al otro. Entonces te distancias más del otro porque es lo que no eres, te define lo que no eres. Claro, es como una especie de segmentación que hay ahora. Exacto, y peor si tú quieres, si lo que te une es la visibilidad, entonces tu mensaje es más radical todavía. Sí, porque de eso es lo que hablábamos en otro programa respecto al nivel inclusive de consenso que puedes llegar. Y algo que me acotaban y me parecía bastante interesante, que me decían, mira Andrés, ¿por qué el consenso siempre tiene que ser la medida en la cual una democracia sea sana o no? ¿Por qué no se empieza a apreciar también el disenso, por ejemplo, esa capacidad que tiene la gente del no estar de acuerdo, pero dentro de esta postura las personas tienden a aportar o tienden a dar opiniones o argumentos de manera constructiva que
que suelen apelar a que la contraparte las escuche y de esto salgan a... Y no solamente creo yo que las escuche, sino que sepa que existe otra parte, ¿sí me explico? O sea, al final del día, es como filosofía, casi que, o sea, el proceso histórico es doloroso, ya, por ejemplo, lo que decía Hegel, ahí van, 5 menos escuchas más, lo que decía Hegel era casi, tú necesitas una antítesis, claro. necesitas una tesis, necesitas una antítesis, y eso es lo que lleva al progreso, como que casi esta tensión porque te obliga a sacar algo nuevo. Claro, pero creo que aquí más se va el tema del revanchismo político, que eso es a mí Ay, bueno, ya, es que si tú eres más aterrizado, pero lo que quería decir es, creo yo que al final del día no hay que esperar a ver un consenso tan rápido, o algo por decirlo, creo que estamos en construcción y demos el tiempo, porque si nos apuramos en llegar a acuerdos, por ejemplo, de temas tan sensibles o algo por el estilo, no sé qué tan duraderos vaya a ser. Claro. Sobre todo las revanchismo político. Claro, y es más, eso es lo que tratamos de hacer con este programa, Irene, porque lo que se trata es del poder invitar a las personas sin ningún tipo de restricción o que no tengan un límite o sesgo previamente dado, para que puedan exponer sus ideas y ver de qué manera ellos pueden cambiar o dar iniciativas ciudadanas para ver cómo funcionan o se plasma de manera propositiva en el giro de la sociedad. Mira, a mí algo que me gusta ver bastante es cómo se matan casi verbalmente y argumentativamente dos políticos encontrados, básicamente porque están del otro lado de una bancada y la otra. Aquí en Ecuador no tenemos tanto esa cultura, que una vez de que en España es fabuloso eso de... Sí, de que se mandan como que se dicen, mientras no sea un ataque personal, sino que sea básicamente de cuestión de... No es de política, pero cuestiones de política, y no sé, por ejemplo, tú robaste, tú no sé qué, porque ya estamos ahí hablando de acusaciones, no tanto de debate, y ver después alguna foto o algo por el estilo en la que se han encontrado en alguna cena y pueden conversar, básicamente, por ejemplo, y que tiene una relación más o menos dentro de lo posible, nunca va a ser de amigos ni nada, pero entre rivalidad y cordialidad, o sea, ahí yo creo que está la semilla de nuestra civilización, ¿ya? Y para mí las historias de Winston Churchill son el top en ese sentido, ¿ya? Lo mismo pasa con los tuiteros, es increíble cómo se mandan a la miércoles todos los días sobre cualquier tema que puedes poner, que si la con política, si la economía, si no sé qué. Ya no uso ese medio, nunca lo... Ya, bueno, se matan, realmente se asesinan. Y sin embargo en Navidad todo el mundo se desea feliz Navidad y casi como decir, bueno, un abrazo por hoy, casi. Entonces es interesante, o por ejemplo en ciertos momentos, de repente en algo que los une, yo que sé, hay una película muy mala o una propaganda de una marca que hubo que fue muy grosera, no sé si se puede decir nombres o no. ¿De la marca? De la marca. Prefiero no decirlo porque la verdad es que puede ser que diga el otro. Imagínate que diga así como que McDonald's y fue Burger King, o sea, no. Pero fue una campaña contra, no sé bien quién la diseñó, pero fue una campaña para tratar de promover pañales. Entonces el enfoque ya fue destrozar a las madres solteras y después decir era mentira. O sea, y la gente se quedó, ¿qué? Entonces ahí, mira, no importa si fue tanto el impacto de no entiendo esta marca que hay como que el enemigo común los une, casi. Entonces es increíble ver, por ejemplo, gente que no se lleva básicamente día a día porque están opuestos en esta discusión de la que hemos hablado y de repente están juntos en este aspecto en específico. Y sabes que me parece interesante, y no es para hacer publicidad porque aquí nadie nos han bien sentado, pero hoy estuve revisando una campaña que hizo Pilsener que me pareció bastante chévere, donde empezaron a pegar stickers de mensajes de Twitter precisamente de odio. Entonces, por ejemplo, negro de tal, pelucón de tal y esto. Y detrás de todos estos stickers había un mensaje que decía: rompamos lo que nos divide porque es mucho más lo que nos une. Es mucho más lo que nos une. Y ahí personas empezaban a sacarlo y veían que detrás de esto tenían este mensaje y se empezaban a reír. Y es verdad, o sea, hay muchas cosas que... Sí, a ver, siempre, yo me acuerdo, bueno, de todas las homilías que oí desde que tenía 11 años, creo, había una que me llamó mucha atención, que tal vez la gente se acordará de este personaje, el padre Federico Galiardo,
que estuvo poco tiempo, pero que cuando el tiempo que estuvo marcó. Fue el sacerdote que por mucho tiempo fue la comunidad de los ceibos, casi casi. Y lo que nos decía es, si yo mañana les pongo, decía, ¿qué tenemos aquí? Y era una pizarra blanca. Y después hacía un punto negro. Y decía, ¿y ahora qué tenemos aquí? La gente repetía, un punto negro. No, tenemos una pizarra con un punto negro. Eso me quedó marcado para siempre. Y claro, o sea, nosotros es como cuando vemos un choque, casi como que tendemos a ver lo que llama negativamente la atención, básicamente porque eso es lo que genera morbo hasta cierto punto. Pero yo creo que hablar de como que cosas de espacios de alegría, de encuentro y demás, no deberíamos de subestimarlo, o sea, porque dejarlo a un lado, porque eso es lo que nos caracteriza a nosotros en general como jóvenes. Somos los que traemos todavía la alegría, la irreverencia, pero la ironía, el buen momento, el dejar detrás el mal trago y demás. Y si eso es lo que nos distingue, no creo que deberíamos de minimizarlo. Perfecto. Le damos la bienvenida a Irene Vélez, actual panelista de Foco de Ideas, junto con Garza Roja Cultural. Hoy es sábado 12 de enero. ¿Algunas últimas palabras, Irenita, para cerrar el programa? Yo creo que con lo de alegría y demás, aparte de todo lo que he dicho antes del maquiavelismo y todo se compensa. Creo que lo he compensado. Muchísimas gracias, Irenita. Esto ha sido un encuentro entre amigos el día de hoy. ¿Ah? A ti. Esto ha sido un encuentro entre amigos el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana y ya los esperaremos el próximo fin de en conjunto con Irene y otros artistas, bueno, otros panelistas y otros panelistas, porque otros invitados. artistas no soy. Muchísimas gracias y que pasen un excelente fin de semana en familia. Hasta Buen luego. fin de semana. ¿Qué tal, Irenita? Yo creo que salió muy bien. ¿Tú qué dices? Muy chévere, a mí me gustó bastante.